Preguntar el camino al museo. Buenos días. Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, dígame. ¿Cómo puedo llegar al Museo del Prado? ¿Está cerca? ¿Está usted en la Puerta del Sol? Sí, justo aquí. Muy bien, desde aquí puede caminar. ¿Cuánto se tarda? Unos 15 minutos más o menos. ¿Voy recto por esta calle? Sí, siga todo recto por la calle de Alcalá. ¿Después? Llegará a una plaza grande, la Plaza de Cibeles. ¿Y allí? Gire a la derecha y baje por el Paseo del Prado. ¿Está bien señalizado? Sí, hay carteles. También puede preguntar en la plaza. Perfecto. ¿El museo está abierto ahora? Sí, abre todos los días de 10 de la mañana a 8 de la tarde. ¿Cuánto cuesta la entrada? Generalmente 15 euros, pero los domingos por la tarde es gratis. ¡Qué bien! Hoy es domingo. Entonces puede entrar gratis después de 5. Muchas gracias por su ayuda. De nada, que disfrute la visita. Gracias. Buen día. Igualmente, suerte. Comprar un billete. Buenas tardes. ¿Dónde puedo comprar un billete para Toledo? Buenas tardes, aquí en la taquilla puede comprarlo. ¿Para qué día lo necesita? Para hoy si es posible. Claro, el próximo tren sale a las 5 de la tarde. ¿Hay otro más tarde? Sí, hay uno a las 7. Prefiero el de las 5, por favor. Muy bien, ¿solo ida o ida y vuelta? Ida y vuelta, por favor. Voy hoy y vuelvo mañana. Perfecto. ¿Primera o segunda clase? Segunda. Está bien. De acuerdo, son 16 euros en total. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, puede. Pase la tarjeta, por favor. Ya está. ¿De qué andén sale el tren? Del andén 3 debe estar allí 15 minutos antes. ¿Cuánto dura el viaje? Unos 40 minutos. ¿Hay baños en el tren? Sí, hay un baño en el vagón número 2. ¿Y hay cafetería? No en todos los trenes. Puede comprar algo en la estación antes de salir. Buena idea. Muchas gracias por la información. De nada, que tenga buen viaje a Toledo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Preguntar dónde están las pinturas. Buenos días. Disculpe, ¿usted trabaja aquí? Sí, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy buscando las pinturas. ¿Dónde están, por favor? Las pinturas están en la segunda planta. ¿Cómo puedo subir? ¿Hay ascensor? Sí, el ascensor está al fondo, a la derecha. Gracias. ¿Qué tipo de pinturas hay? Hay obras de Goya, Velázquez y El Greco. ¡Qué interesante! ¿Están todas en la misma sala? Number Goya está en la sala 2, Velázquez en la 3. ¿Dónde está la sala 2? Al subir, gire a la izquierda. Verá el número en la puerta. ¿Puedo tomar fotos? Solo sin flash. Está indicado en las paredes. ¿Y hay audioguía en español? Sí, cuesta 2 euros. Puede pedirla en la entrada. ¿Hasta qué hora está abierto hoy el museo? Hasta las 8 de la tarde. Muy bien. Me gustaría ver también esculturas. ¿Dónde están? En la planta baja, al lado del café. Perfecto. Muchas gracias por su ayuda. De nada. Disfrute su visita. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Compra de un helado. Buenas tardes. ¿Qué sabores de helado tiene, por favor? Buenas tardes. Tenemos vainilla, chocolate, fresa, limón y mango. ¡Qué bien! ¿Cuánto cuesta un helado pequeño? El pequeño cuesta 2 euros, el mediano 3. Quiero uno pequeño de fresa, por favor. ¿En cucurucho o en vaso? En cucurucho, por favor.
Muy bien. ¿Desea añadir nata por encima? ¿Cuánto cuesta la nata? 50 céntimos más. No, gracias. Solo el helado. Aquí tiene. ¿Desea algo más? ¿Tiene agua fría? Sí, botellas pequeñas por 1 euro. Entonces una botella también, por favor. Muy bien, son 3 euros en total. Aquí tiene. ¿Hay sitio para sentarse? Sí, al fondo hay mesas con sombra. Perfecto. Hace mucho calor hoy. Sí, estamos a más de 30 grados. ¿Abren todos los días? Sí, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Muy bien. Tal vez vuelvo mañana con mi hermana. Encantados, gracias por su visita. Gracias a usted. El helado está muy rico. Me alegro mucho que lo disfrute. ¡Hasta luego! Hasta luego y buen día. ¿Cuándo cierra el parque? Buenas tardes. Disculpe, ¿sabe a qué hora cierra el parque? Buenas tardes. Sí, el Parque del Retiro cierra a las 10 de la noche en verano. ¿Y ahora en primavera? En primavera cierra a las 8 de la tarde. Ah, gracias. ¿Y abre todos los días? Sí, todos los días. Abre a las 6 de la mañana. ¿Se puede entrar por cualquier puerta? Sí, pero algunas puertas cierran antes. La principal cierra al final. Estoy con mi familia. ¿Hay baños públicos en el parque? Sí, hay uno cerca del lago y otro junto al jardín de rosas. Perfecto. ¿Sabe si hay algún café dentro del parque? Sí, hay una terraza que vende café, bocadillos y refrescos. ¿Está lejos de aquí? No, a 5 minutos andando. Está junto al Palacio de Cristal. Muchas gracias. También queremos ver las estatuas. ¿Dónde están? En el Paseo de la Argentina, también llamado el Paseo de las Estatuas. ¡Qué bien! ¿Es gratis entrar al parque? Sí, todo el parque es gratuito. ¿Hay conciertos o actividades por la tarde? A veces, sobre todo los fines de semana, puede mirar el cartel cerca de la entrada. Muy útil. Gracias por toda la información. De nada, que disfruten del parque. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen paseo. Conversación en el mercado. Buenos días. ¿Cuánto cuestan los tomates? Buenos días, están a 2 euros el kilo. Muy bien. Quiero 1 kilo, por favor. Claro, ¿algo más? ¿Cuánto valen las naranjas? 1,50 € el kilo, están muy dulces. Entonces póngame medio kilo. Aquí tiene. ¿Desea probar una fresa? Son frescas, de Huelva. Sí, gracias. Están riquísimas. ¿Cuánto cuesta la bandeja? 3 euros, viene con medio kilo. Perfecto. Me la llevo también. Muy bien, ¿quiere bolsa? Sí, por favor. ¿Está abierto el mercado todos los días? Sí, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Cómo se llama este mercado? Se llama Mercado de San Miguel. Está en el centro, cerca de la Plaza Mayor. Me gusta mucho. Hay de todo. Sí, fruta, verdura, pan, queso, jamón. ¿Tienen pan del día? Sí, recién hecho. La panadería está al fondo, junto al puesto de miel. Gracias por la información. ¿Cuánto es en total? Son 6,50 €. Aquí tiene. Muchas gracias. Gracias a usted. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Sándwich sin queso. Buenas tardes. ¿Puedo pedir un sándwich, por favor? Buenas tardes, claro. ¿De qué lo quiere? Tenemos jamón, pollo, atún y vegetal. Uno de pollo, por favor, pero sin queso.
Sin queso, normalmente viene con queso y lechuga. Sí, lo sé, pero no puedo comer queso. Entiendo. ¿Quiere lechuga y tomate? Sí, por favor. ¿Tiene mayonesa? Sí, ¿le pongo un poco? Un poco, sí. Gracias. Muy bien. ¿Desea algo para beber? Un zumo de naranja, por favor. El menú con sándwich y zumo cuesta 5 euros. ¿Está bien? ¿Puedo pagar en efectivo? Sí, sin problema. Aquí tiene. ¿Tengo que esperar mucho? No, solo unos minutos. ¿Va a comer aquí o para llevar? Para llevar, por favor. Muy bien, ya preparo su pedido. Gracias. ¿Abren también por la noche? Sí, hasta las 9. Cerramos los domingos. Perfecto. Tal vez vuelvo mañana. Cuando quiera, aquí tiene su sándwich sin queso y su zumo. Muchísimas gracias. Buen provecho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Solicitar una toalla en el hotel. Buenas tardes. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, dígame. Estoy en la habitación 22 y necesito una toalla, por favor. ¿No tiene toalla en la habitación? No, solo hay una pequeña. Y somos 2 personas. Entiendo. ¿Desea una toalla grande o dos medianas? Una grande, por favor. Muy bien, ahora mismo se la llevo. ¿Puede traerla a la habitación? Sí, en 5 minutos. Muchas gracias. ¿Tiene también jabón extra? Sí, ¿cuántos desea? Solo uno, gracias. Perfecto, le llevo la toalla y el jabón. ¿Hay secador de pelo en la habitación? No en todas, pero puede pedir uno en recepción. ¿Tiene alguno disponible ahora? Sí, aquí tiene. Debe devolverlo esta noche. De acuerdo. Muchas gracias por su ayuda. De nada. ¿Desea algo más? No, eso es todo por ahora. Muy bien, que tenga una buena estancia. Gracias. El hotel es muy cómodo. Nos alegra escuchar eso. Hasta luego. Hasta luego. Comprar una tarjeta SIM. Buenas tardes. ¿Aquí puedo comprar una tarjeta SIM? Buenas tardes. Sí, claro. ¿Para llamadas o solo internet? Quiero usar Internet y también hacer llamadas. Muy bien. Tenemos una tarjeta con 5 gigas de internet y llamadas nacionales. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 10 euros. Es válida por un mes. ¿Puedo usarla hoy mismo? Sí, la activamos aquí mismo. Solo tarda unos minutos. Necesito pasaporte. Sí, por ley tenemos que registrar la tarjeta con un documento. Aquí tiene mi pasaporte. Gracias. ¿Tiene el móvil aquí? Sí, aquí está. ¿Es compatible la tarjeta? Sí, es una tarjeta normal. Funciona con la mayoría de móviles. Perfecto. ¿Puedo recargar después? Claro, en esta tienda o en muchos estancos. ¿También puedo usarla fuera de España? Sí, en Europa. Pero fuera de Europa es más caro. Entiendo. ¿Ya está lista la tarjeta? Sí, ya puede usar internet y llamar. Muchas gracias por la ayuda. De nada. ¿Desea también una funda o cargador? No, solo la SIM. Muy bien, aquí tiene su recibo. Gracias. Ha sido muy amable. Buen viaje y que disfrute su estancia. Hasta luego. Hasta luego. Conversación por la noche. Buenas noches. ¿Qué tal tu día? Buenas noches. Bien, gracias. Un poco cansado, pero contento. ¿Y tú? También bien. Hoy fui al Parque del Retiro con unos amigos. ¡Qué bonito! ¿Hacía buen tiempo? Sí, mucho sol. Paseamos y tomamos helado.
¿De qué sabor? De limón. Muy refrescante. Me encanta el helado de limón. ¿Fuisteis en metro? Sí, bajamos en la estación Retiro. Está muy cerca. Yo estuve todo el día en casa, estudié y luego vi una película. ¿Qué película viste? Una comedia española. Se llama Ocho apellidos vascos. Ah, la conozco. Es muy divertida. Sí, me hizo reír mucho. ¿Vas a salir mañana? No lo sé. Tal vez voy al Museo Reina Sofía por la tarde. ¿Sabes si está abierto los lunes? Creo que no. Mejor voy el martes. Buena idea. ¿Quieres ir conmigo? Claro, me encantaría. ¿A qué hora? A las 5. ¿Te va bien? Sí, perfecto. Quedamos en la entrada. Vale, llevo la cámara para hacer fotos. Yo también. Me gusta mucho sacar fotos de arte. Bueno, ya es tarde. Me voy a dormir. Sí, yo también. Que descanses. Igualmente. Hasta mañana. Hasta mañana.